Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Elías Pérez, soy nutricionista digestivo y deportivo. El día de hoy me van a ver en mi faceta más como nutridigestivo porque, bueno, he decidido crear este videíto para poder explicar y echar un poco de luz sobre las diferentes enfermedades que hay alrededor de lo que es el trigo barra gluten, ya que después de la creación de algunos de los contenidos y de Reels hablando sobre esta temática en los comentarios pude ver mucha desinformación y que están muy confundidos con todas las patologías que hay. Y me pareció interesante, bueno, poder dar una mano desde lo que he estudiado y lo que he aprendido en relación a estas temáticas. Sin más preámbulo, vamos a enmarcar de qué vamos a hablar. Vamos a tratar de hablar de tres de las principales patologías asociadas al trigo barra gluten. La primera es la celiaquía, la segunda es la sensibilidad al gluten no celíaca y acá hacemos como un ganchito en donde unimos estas dos porque las dos comparten como molécula o como sustancia que generan a estas enfermedades al gluten, ¿bien? O específicamente a los aminoácidos que son como los ladrillitos que conforman a esta proteína llamada gluten. Y por otro lado, a la intolerancia al trigo barra fructanos, que no tiene que ver con una cuestión de las proteínas, sino que tiene que ver con una cuestión de la parte de los carbohidratos de estos cereales, en particular de lo que es el trigo, que es uno de los que mayor contenido en fructanos posee. Hablando un poco sobre la celiaquía es una enfermedad autoinmunitaria, esto quiere decir que va a haber un autoataque o va a haber un daño a los propios tejidos, específicamente el tejido que más se ve perjudicado es el intestino delgado. Eh, y esta patología, para nosotros ser considerados celíacos, se tiene que cumplir unos criterios de diagnóstico. Se tiene que tener una serología positiva. No siempre pasa esto, pero en la mayoría de los casos sí. La serología básicamente son anticuerpos, que son sustancias defensivas que nos están avisando que hay un proceso de reacción defensiva contra el gluten. Tiene que haber anticuerpos o serología también se lo llama positiva. Tiene que haber una base genética, es decir, se tienen que tener los dos tipos de genes o de alelos que codifican para esta enfermedad, que son los HLA de Q2 y de Q8. Y por otro lado, para terminar de confirmar la enfermedad, es necesario al día de hoy hacer una biopsia intestinal en donde, en particular es del duodeno, que es donde se genera el principal daño, en donde se observe una lesión típica que tienen los celíacos, producto de esta reacción inmunitaria, este autoataque, eh, para confirmar el diagnóstico de la enfermedad. Una vez teniendo el diagnóstico, pasando por estos tres estudios, si el gastroenterólogo confirma que la persona es celíaca, se procede al tratamiento, que es el único a la actualidad que se vio que tiene buenos resultados, y que sería la alimentación libre de gluten de por vida. Eso es en el marco de la celiaquía. Bien, algunas cuestiones importantes. La alimentación libre de gluten se debe enfocar mediante la eliminación completa de alimentos con trigo, avena o alimentos que sean o que deriven del trigo, de la avena, de la cebada y del centeno. Son cereales, los primeros tres son los que tienen gluten y la avena de por sí, por su genética y por su tipo de familia vegetal, no contiene en sí misma gluten, pero sí por su almacenaje. Acá en Argentina no tenemos la posibilidad de tener almacenamientos aislados de la avena y se produce contaminación cruzada con la suficiente cantidad de gluten como para lastimar y generar reacción y reactividad inmunitaria en el celíaco. Por eso que estos alimentos se deben retirar y no dependen, o sea, no depende el contenido de gluten ni del amasado ni la cocción. Ya con el hecho de consumir estos alimentos en cualquiera de sus formas
nos exponemos a esta proteína o estos aminoácidos que son los generadores de la reacción inmunitaria en el celíaco. Importante entender que el tipo de inmunidad de esta enfermedad es la inmunidad adquirida. Nosotros tenemos dos grandes tipos de sistemas defensivos, la inmunidad adquirida y la inmunidad innata, que es la que nos defiende sin importar el qué contra todo. En la celiaquía está mediada por la inmunidad adquirida, que es la misma inmunidad que interviene en el proceso de defensas contra, por ejemplo, el COVID. Nosotros generamos anticuerpos y nos defendemos contra el COVID, específicamente contra ese tipo de virus, gracias a este sistema de inmunidad adquirido que tiene que pasar por todo un proceso de reconocimiento del agente infeccioso, del agente extraño, generar defensas para ese agente y en ese momento esas defensas específicamente atacan a ese patógeno o ese antígeno. En contraposición con la sensibilidad al gluten no celíaca, en donde si bien dentro de algunas de las sustancias que generan esta sensibilidad, esta respuesta inmunitaria, puede estar el gluten, también hay otras proteínas que se encuentran en el trigo o en ciertos cereales que no son el gluten y que también despiertan esta sensibilidad. La diferencia entre la sensibilidad al gluten no celíaca y la celiaquía es que la celiaquía está mediada por esta inmunidad que es adquirida, que es específica para el gluten, y la sensibilidad al gluten no celíaca no va por la misma vía defensiva, sino que va por otra vía diferente, que es una inmunidad, se llama innata. ¿Sí? Es una que tenemos desde que nacemos y que no necesita identificar y reconocer al patógeno para atacarlo, sino que es una inmunidad que siempre de base tenemos para atacar a cualquier tipo de sustancia extraña. No necesitamos crear anticuerpos para activar esta defensa, sino que esta defensa cuando llega a la sustancia no se da todo este proceso de crear estos anticuerpos, sino que directamente responde inmediatamente contra ese agente extraño. Es una sensibilidad innata, ¿bien? Yo sé que es complejo y más para las personas que no estudiaron medicina ni fisiología, pero esa es la principal diferencia y está bueno aclararlo porque no hay compromiso, no es el mismo compromiso inmunitario que con la celiaquía. En ambos casos se recomienda la restricción de los alimentos y del grupo de derivados de estos alimentos que contienen gluten porque se sabe que mejora por un montón la sintomatología. El grado de exigencia es mucho mayor para la celiaquía porque se sabe que con más de 10 partes por millón de gluten al día eso es suficiente para generar lesión intestinal. Por eso es que hay que tratar de evitar la contaminación cruzada, seleccionar alimentos que estén certificados por el ANMAT bajo la reglamentación del códex que sean aptos para no generar daño. En cambio, la sensibilidad al gluten, el grado de exigencia es mucho menor porque se suele manejar la alimentación, obviamente, de acuerdo a la sintomatología, moderando el consumo de los alimentos que contienen gluten, pero no con el mismo grado de exigencia porque las consecuencias no son las mismas si se come gluten siendo sensible al gluten que si se come gluten siendo celíaco. El celíaco tiene un cierto porcentaje de probabilidad de generar un linfoma, un cáncer intestinal. Bien. En cambio, el sensible al gluten no tiene esa consecuencia y puede manejarse más en umbrales de ingesta de gluten de acuerdo a la sintomatología. Estas dos patologías que yo les mencioné están mediadas por las defensas, por nuestro sistema defensivo, ya sea el adquirido, que es para la celiaquía, o el innato, o el que estuvo siempre en nuestro cuerpo, que no distingue entre patógenos, que ataca a cualquiera para la sensibilidad al gluten no celíaca. Y acá aparece la tercera enfermedad asociada al trigo o a estos cereales, que es la intolerancia al gluten
perdón, ¿qué es la intolerancia al trigo o a los fructanos que contienen el trigo? La intolerancia al gluten no existe porque la palabra intolerancia en medicina digestiva hace referencia a que hay un proceso de mala digestión y absorción de esa sustancia y no existe la intolerancia a las proteínas, salvo que tengas una deficiencia pancreática o enzimática, pero la intolerancia siempre es a los carbohidratos, en el caso del trigo es a los fructanos, y esa intolerancia se debe a un proceso no inmunitario, no defensivo, sino mecánico de producción de gas de fermentación. Como saben, la fermentación es un proceso de producción de energía de las bacterias. Nosotros en nuestros intestinos tenemos bacterias, y esas bacterias, cuando reciben un tipo de carbohidrato que no es digerible ni absorbible para nuestro aparato digestivo, ellas lo fermentan y generan producción de gases, y esos gases generan en una persona saludable más salud, porque esos gases contienen ácidos grasos de cadena corta y modifican el pH del intestino a tal punto que mejoran la flora intestinal. Ahora, en una persona que tiene una flora intestinal alterada y que es súper sensible a todo lo que pasa en su intestino porque hay una cierta condición patológica intestinal, esos fructanos, esos carbohidratos que están contenidos en el trigo principalmente, la avena no tiene fructanos, o si tienes la carga es tan baja que no genera intolerancia, suele generar gases, distensión, y esos gases y esa distensión generan presión en los intestinos y generan el típico malestar del intolerante a los fructanos o al trigo. Bien. Esas son las diferentes tipos de patologías que actualmente andan dando vuelta en la ciencia y que siguen en estudio. Todas estas cosas que yo les estoy explicando son relativamente nuevas, salvo la celiaquía, que ya tiene un poco más de años de estudio. La sensibilidad al gluten no celíaca es una entidad fisiopatológica que todavía está en estudio, pero que es importante entender las diferencias ya que el tratamiento va a terminar siendo diferente y la exigencia frente a un tipo de alimentación va a ser diferente en cada una de estas patologías. Espero que me hayan entendido, si no, cualquier cosa me pueden escribir y les mando un abrazo fuerte.